le bendiga a todos, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 11 de Romanos. El sábado pasado, la directiva de jóvenes hizo un culto y se convirtió en un evento, ¿no? Pero cuando los eventos no tienen la trascendencia que Dios quiere que tengan, que Él es el centro, es poco el resultado que se va a ver, o a veces es casi nada, ¿no? Porque, como se decía, la identidad es para qué yo estoy aquí, ¿no? Es decir, si lo miramos desde esa perspectiva, ¿no? Estoy aquí para, si soy cristiano, para ser semejante a Cristo. ¿De dónde vengo? Yo tengo un sentido de por qué estoy aquí, ¿no? ¿De dónde vengo? Vengo de Dios, soy de Dios y pertenezco a Dios. ¿Y a dónde voy? ¿No? Voy a hacer las cosas que Dios quiere porque al final me voy a encontrar con Él, ¿no? La identidad es un tema que se comienza a trabajar desde el principio, ¿no? Porque Dios lo hizo al hombre a su imagen y semejanza y Dios quiere que el hombre tenga identidad con Él. Y eso no es un evento, eso no es un momento, es algo permanente en nuestras vidas, algo que nos va a cambiar y a transformar para volver a ser de Él, ¿no? Porque somos de Dios, le pertenecemos a Él, ¿no? Es decir, somos del Señor, por Él vivimos y para Él vivimos, somos de Él, por Él y para Él. Es decir, la identidad es tener el sentido de ¿qué soy yo, no? Es decir, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué existo en esta tierra? ¿Para qué vivo? ¿Para qué Dios me ha dado existencia? Entonces, Entonces yo tengo un sentido a dónde voy. Un día Agar, la esclava de Abraham, huyó porque Saraí la presionaba, ¿no? Y cuando el ángel de Jehová, que es Cristo, se encuentra con ella, le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿No? Es decir, has perdido tu identidad. No sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas. Nosotros sí sabemos de dónde vinimos y a dónde vamos. Y aquí vamos a hablar precisamente parte de lo que es la identidad, ¿no? Que el pueblo de Israel fue creado por Dios con un propósito. Fue hecho la nación escogida por Dios, pero cuando vino Cristo no aceptaron eso, entonces perdieron su sentido de identidad, es decir, de identidad con Dios. Ellos pueden tener una identidad, judío el día de hoy o israelita en cualquier lugar, pero delante de Dios han perdido su identidad, ¿no? Dios nos ayuda a entender el tema el día de hoy. Dice así la palabra de Dios en Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi sangre, y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino su vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tomen asiento, amén. Las cadenas de bendición. Uno de los temas trascendentes en la doctrina es la providencia de Dios, ¿no? La providencia de Dios o la providencia divina. Que a Dios no le sorprende nada de lo que puede acontecer en la existencia. Que lo que el hombre puede hacer, lo que su pueblo puede hacer, a Dios no le sorprende. Dios ya tiene un programa de redención establecida y Él lo va a ejecutar. Y su providencia va a hacer que todo se alinee hacia ello, ¿no? Hablaba de la identidad, ¿no? Dios creó a Abraham con el propósito de que a través de la descendencia de Abraham se estableciera una nación que iba a tener unos privilegios extraordinarios, unos privilegios en los cuales la gloria de Dios se iba a manifestar, y eso iba a afirmar la identidad de los israelitas o los judíos el día de hoy, ¿no? Al afirmar su identidad y su relación con Dios, ellos sabían con qué propósitos estaban en esta tierra, ¿no? ¿De dónde venían? Venían de Dios.
¿Para qué? Para ser un pueblo totalmente distinto y convocar a través de Israel a todas las naciones para que las naciones también conocieran al Dios de Israel y se salvaran y fueran convertidas por Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios hizo la nación de Israel, ¿no? Para que las naciones conocieran a Dios y a través de Israel se salvaran, es decir, conocieran al Dios del Decálogo, al Dios de los mandamientos, estatutos y ordenanza, a ese pueblo, a esa nación, a ese pueblo escogido, adquirido por Dios, para anunciar la riqueza, ¿no? de lo que era realmente nuestro Dios todopoderoso. Entonces, si hablamos de identidad, podemos hablar de eso, ¿no? De para qué estamos aquí en esta tierra, nosotros como cristianos. ¿Para qué estamos aquí como cristianos? Existimos para mostrar la vida de Cristo, ¿no? Que Cristo sea formado en nosotros, la semejanza a Cristo, y a través de la vida de Cristo las personas puedan conocer a Dios. Sabemos de dónde hemos venido de un mundo pecador, pero ahora en Cristo Jesús venimos de Él, somos hijos de Dios, hemos sido cambiados, transformados por Él, y sabemos a dónde vamos, ¿no? Tenemos un sentido de futuro, de eternidad, hacia dónde vamos, ¿no? Todo ser humano, sin excepción, busca ese tipo de cosas, ¿no? De saber para qué está en la tierra, ¿no? ¿Para qué existe? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Entonces hay mucha gente que a veces no sabe por qué está acá en la tierra, no sabe por qué existe y entra en crisis, ¿no? Profundas cuando tiene problemas o cuando comienza a compararse con las otras personas o cuando también no logra sus objetivos, pierde y no tiene un propósito de existencia, ¿no? Porque no tiene identidad, no se identifica casi con nada, o a veces también se puede identificar en el día de hoy, por ejemplo, con una tribu, ¿no? O una pandilla, o la tribu de Alianza, la tribu de la U, o cualquier tipo de cosas, ¿no? Como el día de hoy hay mucha gente que se está identificando con nuestro presidente, ¿no? Con nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones, ¿no? Hay mucha gente que se ha identificado con él y lo va a defender. Así veamos lo que veamos, porque ese es su sentido de pertenencia, porque no tiene un sentido. Por eso que para eso está el Evangelio. El Evangelio está para que tú puedas saber quién eres tú, para qué Dios te ha creado, cuál es el propósito por el cual Dios te ha creado. Y cuando tú estás claro de quién eres tú y eres firme en esa relación con Dios, sabes de dónde vienes y a dónde vas. Sabes por qué estás aquí en la tierra. Sabes por qué razón Dios te ha creado, te ha salvado, te ha convertido. Y eso debe de ser contagioso, no solamente para ti, sino para cualquier persona que te pueda ver, que te ve una persona que tiene metas, objetivos, propósitos y lo va alcanzando, lo va logrando, porque con Cristo lo podemos todo, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. No, eso es importante, amado hermano, que Dios nos ayude a entender esta parte, ¿no? Porque ya la semana pasada y antepasada se ha hablado del capítulo 11 y se habla de que Dios hace una pregunta a Pablo de que si Dios ha desechado a su pueblo, y Pablo responde en ninguna manera. Y él dice, el ejemplo soy yo, dice, yo soy israelita, yo soy israelita, pero ahora soy cristiano. Antes que ser israelita, yo soy ahora un hijo de Dios. Dios me ha cambiado, me ha transformado, y una demostración de que Dios no ha desechado a los israelitas soy yo. Y agarra la historia y aplica el caso de Elías. Le dice, Elías pensaba que él estaba solo. Y Dios le dice, tranquilo Elías, hay 7,000 personas que no han doblado rodilla ante Baal. No eres tú solamente. Y si tú te crees que eres, tienes un gran problema. Tú no entiendes la gracia, le está diciendo. Es decir, Pablo llega a entender en base a la historia cómo él mira la historia del pueblo de Israel y aplica un principio que es tan importantísimo, que es trascendental para todo creyente, la obra de la gracia de Dios. Es decir, que el favor inmerecido de Dios, Él a quien quiere va a cambiar y a transformar. Solamente está esperando que tú estés dispuesto a arrepentirte, a aceptar que somos pecadores y que podemos ser justificados por la fe si realmente entendemos que somos pecadores y nos arrepentimos, y la gracia de Dios va a ser posible que tú puedas ser como Elías, que tú puedas ser como esos 7,000 hombres que no doblaron rodilla ante Baal. Es
Es decir, que la obra no es de un hombre, que Elías pensaba que él era el único y que si él desaparecía, Israel desaparecía. Y él dice, tranquilo, Elías, como diciendo, estás loco, estás loco, tú no me conoces, Elías le va a decir, ¿no? Tú no me has entendido. Yo soy Dios y yo he hecho que 7,000 personas, por la gracia, no doblen rodilla. Así como 7,000 personas, también hay un grupo, que es la gran mayoría, que yo he endurecido sus corazones, que yo he hecho que esas personas, porque me han ofendido, porque han pecado contra mí, se han rebelado contra mí, yo he endurecido sus corazones. Miren, y esto es muy importante, y entender ello es trascendental en estos días, ¿no? De que muchas personas, hay muchos creyentes que creen que porque le va bien, ¿no? Le va bien en la vida, todas las cosas que hacen piensan que está bien y que no tienen problema, aunque están pecando, aunque están ofendiendo a Dios, aunque están haciendo cosas nada agradables y el Señor va a decir en el versículo, rápidamente voy a ver, dice en el 9, voy a leer la traducción NTV. También dijo David que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño. ¿Qué está diciendo? Que no es que tú tengas prosperidad económica, que las cosas que tú haces te vayan bien, es algo que a ti te debe de tener dar la convicción de que estás bien en los caminos de Dios. Y aquí está diciendo que no, que a veces Dios va a permitir que te bendiga. Es decir, que tengas muchas cosas y esté llena de vanidades, de cosas que realmente no son trascendentes para una demostración de que estás haciendo bien las cosas delante de Dios. Eso es importantísimo, hermano, entender. Y acá dice que su mesa, ¿no? Que la abundancia, si tienes muchas propiedades, si tienes mucha riqueza, si tienes mucha juventud, mucha fuerza, si tienes lo que haces tú. ¿Alguien? Ahí, por favor, que vayan a ver qué está pasando ahí. No sé, a veces los jóvenes pueden ser porque todo le va bien, ¿no? Tienen doble vida, doble moral, hacen cosas que a Dios no le agrada y también se arrepienten, según ellos se arrepienten y después Dios lo perdona y nada se le cae, aún le va mejor todavía. Y acá está diciendo el Señor a través de Pablo, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Es decir, tu abundancia, las cosas te van a cegar, van a endurecer tu corazón y no van a permitir que tú realmente, si sigues en esa condición, seas salvo, ¿no? Que les lleve a pensar que todo está bien, dice la NTV, ¿no? La Nueva Traducción Viviente, que sus bendiciones los hagan tropezar, dice. ¿Te imaginas? Que las bendiciones te hagan tropezar. Pero hay muchos, no, Dios me está bendiciendo, a mí todo me va bien, dice, no. Pero acá, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, dice, ¿no? Que sus bendiciones hagan tropezar y que reciban su merecido. ¿Te imaginas? Que reciban su merecido. Se llama la retribución. La doctrina de la retribución es de que tú, si haces algo malo y lo sigues haciendo, y haces algo malo contra una persona, algo malo contra Dios, tarde o temprano, tú vas a recibir la consecuencia. Ahí se da la ley de la siembra y la cosecha. Siembras vientos, cosechas tempestades. Siembras en la carne, cosechas corrupción. Es decir, tú puedes pensar que todo te va bien. Y lo triste puede ser que en esa condición, si es que Dios te decide llevar, no importa que seas joven o adolescente, Dios te corta la vida, no vas a aparecer en el cielo, sino vas a aparecer en el infierno, ¿me entiendes? Entonces, aquí está hablando fuerte porque Israel había ofendido a Dios, Israel estaba con Baal, y Israel adoraba a Baal. Cuando muchos cristianos dirán, nosotros no adoramos a Baal, yo soy cristiano, sí, pero cuando tú, por ejemplo,
prefieres cualquier cosa menos que a Dios. El otro día hablaba con alguien y me decía, ¿no?, que si yo tengo que hacer algo, soy cristiano, ¿no?, y tengo una posición en la iglesia, y se me da a escoger, estoy con mis amigos o se me pide hacer algo en la iglesia, prefiero a mis amigos, ¿no? Se me pide que haga algo en el Señor, y también mis amigos que también son cristianos me dicen, vamos a hacer tal cosa, y prefiero hacer tal cosa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy provocando a Dios? Claro, estoy provocando a Dios, y voy a tener la consecuencia de mi retribución. Es decir, tarde o temprano voy a cosechar lo que estoy sembrando. ¿Me entiende? Esto es lo que dice la palabra de Dios. A veces no quisiéramos escuchar estas cosas, ¿no? Pero Pablo sabe a quién lo está aplicando. Primero lo aplica a los israelitas. Israel, que no tuvo de parte de Dios, hermano. Mire, cuando Dios castigó a Israel 70 años en Babilonia, ellos regresaron arrepentidos. Pero no duró ni 2 o 3 generaciones y volvieron nuevamente a pecar contra Dios. Y después Dios no habló 400 años. Y aquellos que quieren saber, ya hemos estudiado el libro de Daniel, parte de lo que pasó en esa etapa de silencio, se habló en el libro de Daniel. Daniel profetizó todo lo que iba a pasar. Dios castigó a su pueblo y en el año 70 lo arrancó, lo sacó de la tierra santa, hermano, lo arrancó. 70 años. Al año 70 Israel no tuvo en la tierra santa casi 1900 años. Dios los castigó. Aún aquellos que conocen la historia de Israel, Hitler se calcula que mató 3 millones de judíos. 3 millones, hermano. Es decir, a veces miramos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Israel hasta el día de hoy sigue negando a Cristo, hermano. Hasta el día de hoy no quiere saber nada de Cristo. Ofenden el nombre del Señor y pareciera que no va a pasar nada. Llega todo tiene un límite. Toda cosa que tú y yo hagamos contra Dios tiene un límite, amado hermano. Pues aquí está hablando, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Agóbiale la espalda para siempre. Es decir, tenlo bajo presión. Acá en la NTV dice que sus ojos ciegos no puedan ver y que la espada que la espalda se les encorve para siempre. ¿Tú has visto personas así caminar con personas de casi 80 grados, 70 grados? Hay personas caminando, que a veces caminan, tú lo ves así, y así caminan. Porque la columna ha tenido problemas en la columna y siguen viviendo así. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que no puedan levantarse, ¿te imaginas? Que Israel no se pueda levantar. Si eso lo aplicamos a nosotros, a nuestras vidas, si nosotros seguimos, algunos jugando a ser cristianos y teniendo una doble vida, te puede ir muy bien, hermano, pero eso no es garantía de que tú delante de Dios estés bien. Tú crees que eres bendecido, pero tarde o temprano llegará ese castigo de parte de Dios. ¿Y saben por qué? Porque hay gente que te está mirando. Hay gente que te mira y ve tu actuación y que no estás viviendo conforme a Dios. Y que muchas veces de ellos, algunos se pueden burlar, pero hay otros que Dios va a trabajar con sus vidas para que tu caída, tu tropezadero, tu transgresión, ¿no?, haga que estas personas, que el día de hoy puedan estar siendo los más pervertidos pecadores, los más depravados pecadores, puedan ser salvados. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Porque a veces nos confiamos, no, ya soy cristiano, yo voy a la iglesia, ya hago todo esto, pero si tengo una doble vida y una doble moral, una vida de hipocresía, y que otros lo ven, de repente los que estamos aquí no te vemos, pero sí Dios te ve y te ve un grupo de personas.
Y por ese grupo de personas Dios tiene que actuar, porque Dios es santo, como se leía hace un momento en el Salmo 24, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, ¿no? Si tú tienes la costumbre de mentir y tu estilo es mentir y mentir y mentir, ten cuidado, no mientas, vive en la verdad. Por eso Pablo dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, dice, ¿no? Mire, no es que el tropezadero, la transgresión de Israel, la caída de Israel hizo reaccionar a Dios y recién Dios planificara salvar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas las personas menos los judíos. Los judíos era el pueblo escogido de Dios y los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Pero Dios insistió porque Dios tenía un plan con Israel y trabajó ese plan de redención con ellos. Pero ellos pecaron, se arrepentían y volvían hasta que llegó un momento en que Dios dijo hasta aquí. Y se cerró esa oportunidad para ellos, pero no es que Dios lo haya desechado, sino que cuando el Señor pensó y planificó toda la creación, Él en su plan redentor pensó que a través de su simiente, a través de su Hijo, ¿no? Cristo Jesús, según Génesis 3:15, el Hijo de la simiente de la mujer, Dios iba a salvar a la humanidad. Pero para que eso se hiciera realidad, la simiente de la mujer tenía que nacer. ¿En dónde? En una mujer. Y para eso Dios escogió a Abraham, ¿no? Abraham escogió a un hombre estéril y también su mujer estéril, que no, aparentemente ellos no podían producir un hijo, no podían procrear un hijo, pero Dios va a trabajar con sus vidas y va a demostrar su gloria, y a través de esta relación van a ser Isaac, ¿no? Y de Isaac van a ser Jacob, y de Jacob van a nacer 12 hombres, y van a formar 12 tribus. También tuvo hijas mujeres, y de esa tribu van a entrar 70 personas, van a entrar a Israel, y de esas personas Dios va a formar su nación, la promesa que le hizo a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Miren, cómo es Dios poderoso, ¿no? Dios es glorioso, grandioso, maravilloso. Es increíble. De dos personas prácticamente que ya no podían tener hijos, Dios nos va a demostrar que sí, que Él es Dios, y cuando Él quiere hacer algo lo hace, que para Él no hay nada imposible, ¿me entiende? Y va a formar de un hombre y una mujer en esa condición, su pueblo va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ese pueblo es Israel, pero ese pueblo no cumple los propósitos de Dios. Pero junto con ese pueblo también estaban todas las familias de la tierra, ¿no es cierto?, en la promesa que le da Abraham, ¿no? Cuando le dice en Génesis 3:15 es general, cuando le dice a Abraham ya es específico, ¿no? Y Dios tenía que cumplir con su promesa de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿De quién? De la descendencia de Abraham, ¿no? De la descendencia espiritual y la descendencia física. Entonces falla Israel y Dios tiene que poner en funcionamiento el otro lugar, a las otras personas que somos los gentiles nosotros. Entonces la caída, la transgresión, dice en el versículo 11, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y en el 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aquí Pablo va a profetizar, amado hermano. Aquí Pablo primero hay tres etapas, ¿no? Primero, la caída de Israel. La caída de Israel va a provocar la salvación, que se ejecute la salvación de los gentiles. Eso ya Dios va mostrando algunos tics, podemos decir, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no sale solo, también salen ¿quién? Salen egipcios y salen otras personas de otras naciones. Y también son parte de ese grupo de personas que marchan por el desierto y van a tomar la tierra prometida. Y ellos van a aceptar todo lo que Dios les dice a través de Moisés. No solamente estaban los judíos, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, había un grupito que no eran judíos, que no eran de Israel, pero ese grupo también va a entrar a la tierra prometida.
Pero ya a medida, entonces, cuando ellos se establecen en la tierra prometida, también Dios le da algunas condiciones para esas personas, para que puedan ser. En la misma Pascua, ¿no? En la misma Pascua da algunas directivas el Señor, cómo hacer con las personas que no eran de la tierra de israelitas, pero que estaban con ellos, ¿no? Para que participaran de la Pascua. Entonces ellos en ese tiempo eran minoría, eran bien pocos, ¿no? Los que estaban dentro, pero nunca Dios dejó de haber un grupo de gentiles dentro del pueblo de Israel que se hacían prosélitos. Cuando Jesús vino a la tierra, lo que querían ser como los judíos eran prosélitos. Pero ya cuando Dios ya decide ya echar a Israel a un lado y castigar a Israel, ¿no? Castigarlo a Israel, no desecharlo, ojo que quede bien claro, Dios no desecha a Israel, no lo desecha, lo pone, como dice, lo podemos decir en stand-by, lo pone ahí y va a trabajar con los gentiles, que somos nosotros y que es la iglesia del Señor. Pero dentro de esa iglesia, el día de hoy, también hay judíos convertidos, es decir, judíos israelitas convertidos que han aceptado a Cristo. En ningún momento de la historia de la humanidad, de que comenzó la iglesia, dentro de la iglesia no han dejado de ver israelitas o judíos como parte del pueblo de Dios, que se han convertido, que han aceptado el plan de redención, la muerte de Cristo, que han aceptado que Cristo es el Mesías, el ungido de Jehová, con todo, y es tan claro. Así como Pablo dice, no, un ejemplo soy yo. Dice, no, Dios ha hecho, no, yo soy un ejemplo primero, va a decir Pablo. Y miren, Elías creía que estaba solo, pero habían 7,000 que no habían doblado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios así lo quiso. Dios quiso que 7,000 no doblaran rodillas. Y en ningún momento de la historia de la iglesia ha dejado de ver judíos o israelitas salvados, convertidos. Pero son una pequeña minoría, muy pequeña, ¿me entiendes? Pero siempre lo hay. ¿Cuál es la única forma el día de hoy de pertenecer al pueblo de Dios, ser parte del pueblo de Dios? Es a través de la cruz de Cristo. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Como algunos por ahí, la gente a veces lamentablemente, cuando no estudian la Biblia, y eso es muy lamentable para muchos cristianos que no estudian la Biblia, creer que porque ahora tú te haces judío, ya eres salvo, eres del pueblo de Dios. No, mentira, hermano. Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Así como Pablo decía, yo el primero, el pecador, como diciendo, yo el israelita, yo el primero, los judíos, pecador de la tribu de Benjamín, yo tuve que arrepentirme y aceptar que Cristo era mi Salvador, era el Mesías hecho realidad, ¿me entiendes? No hay otra forma. Así que si alguien viene y se pone y se viste y todo, y cuantas cosas más, no le creas, porque hay cristianos, hermano, lamentablemente, tristemente, que creen, y aún hasta pastores se visten como los judíos y comienzan a profetizar, no sé, se ponen por aquí, no me acuerdo cómo se ve esa cosita de aquí, se ponen por acá y comienzan a profetizar, a hacer tonterías, hermano, tonterías, ¿no? Cosas que ofenden a Dios, cosas que por causa de ello es que Dios los ha castigado, los ha reprobado por ahora, por su transgresión, y tú vas a hacer eso, también Dios te va a reprobar, ¿me entiendes? Porque estás negando la obra de Cristo. No se puede negar la obra gloriosa y grandiosa de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo más grande. Entonces, Cristo es la salvación. Entonces, aquí la transgresión de los judíos conduce a que la salvación de los gentiles. Eso es lo primero. En segundo lugar, la salvación de los gentiles hace sentir celo o envidia a Israel y debe conducir a la plena restauración de Israel en la plenitud de Israel. Miren, eso pensaba y meditaba, ¿no? Pablo, aquí, guiado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que va a llegar un momento en que la iglesia va a tener tanta autoridad, tanto poder, pero tanto poder, que los mismos israelitas o judíos en la actualidad van a desear ser cristianos, van a desear aceptar a Cristo como Salvador personal por la obra de Dios a través de ¿quién? De nosotros los gentiles que somos la iglesia del Señor. Pero, ¿cómo será? Yo no sé, hermano, pero ha habido momentos en la historia de la iglesia que se ha llegado a acercar bastante cuando ha habido avivamientos poderosos, gloriosos de Dios en algunas naciones, en algunos lugares, donde la gloria de Dios se ha manifestado y la gente ha entendido y ha comprendido que la salvación es Cristo, y no solamente uno, sino miles o gran parte de las ciudades, como el avivamiento en Gales, por ejemplo, donde una nación completa
pudo experimentar el poder de Dios y no todos se convirtieron, pero una gran mayoría. Hubo tal avivamiento que las cárceles, ya no habían cárceles, ¿no? Ya la gente, ya los bares se cerraban, ¿no? Mire, era tanto el poder de Dios, dicen lo que cuentan los historiadores, que el Espíritu Santo llegaba, ¿no? Alguien con el Espíritu Santo llegaba y predicaba en los bares y la gente se convertía, aún borrachos y todo. Aún salían corriendo. Dice que a veces el mismo Espíritu Santo entraba a esos lugares, a los prostíbulos, a los lugares donde la gente estaba en la peor condición de pecado y sentían un terror, una gran necesidad de buscar a Dios y salían corriendo, despavoridos, buscando una iglesia donde había un grupo de cristianos y entregaban su vida a Cristo. Eso se produjo en Gales y también después en las islas de Gales posteriormente y en otros lugares han habido. En la calle Azusa se acercó bastante a Gales, ¿no? El avivamiento de la calle Azusa, pero no conmovió totalmente a la nación de Estados Unidos. Fue solamente en Los Ángeles, ¿no? El efecto no fue tan grande en ese momento, pero Gales sí. Y así ha habido momentos de avivamiento donde el poder de Dios es tan grande que no hay hombre que pueda encontrar una explicación. Y si los israelitas están ahí y conocen la palabra, sean ortodoxos y conocen el Antiguo Testamento, el único que les puede explicar lo que están pasando es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Aún ellos, hermanos, sin leer el Nuevo Testamento y entendiendo el Antiguo Testamento, ellos pueden entender que esas cosas vienen de parte de Dios. Porque los judíos actuales no leen el Nuevo Testamento, ellos no creen en Jesús, ellos rechazan a Jesús, pero el Antiguo Testamento habla de Cristo, ¿me entiende? Va a llegar un momento en que aquí Pablo está diciendo que el mover de Dios a través de los gentiles va a provocar a celos. Dice, si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, la caída de Israel es la riqueza del mundo. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la riqueza del mundo? Es Cristo, ¿no es cierto? Por la transgresión de Israel, Dios aperturó la iglesia. Es decir, Dios hizo que Cristo muriera no solamente por los judíos israelitas, sino también por los pecadores. Y eso, entonces, la transgresión de Israel, la caída de Israel, por eso digo la providencia de Dios. Para Dios no le sorprendió que Israel rechazara y le diera la espalda a Dios. Ya Dios tenía el plan y eso es la riqueza del mundo. Es decir, tú y yo hemos sido salvados del mundo. En el mundo estábamos y un día Dios nos salvó y nos convirtió. Su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Hace la pregunta Pablo, ¿no? Porque a vosotros hablo, gentiles, nos habla a nosotros, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo. Como dije hace un momento, ¿no? Si tú y yo no vivimos en la dimensión que Dios nos demanda como verdaderos y auténticos cristianos, ¿no? En la demanda de aceptar más la presión del mundo, aceptar más la vanidad y despreciar a Dios, o lo que Dios nos habla en su palabra, va a pasar lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Primero, vamos a transgredir, dice en el 11, transgresión. Porque si tú y yo, conociendo la palabra de Dios, pecamos contra Dios, se llama transgresión. Transgredimos a Dios, transgredimos la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué va a pasar? Como consecuencia de transgredir vamos a caer. Y vamos a caer de la gracia de Dios. Pero Dios va a seguir adelante con su programa, va a seguir con el programa de la iglesia. ¿Qué significa eso? Dije hace un momento que hay personas que tú el día de hoy a veces ni lo miras porque las ves tan pecadores, los ves tan depravados, los ves en tal condición de maldad, de pecado, que ni siquiera los consideras. Los ves ahí en esa condición, pero los ves tan mal que ni siquiera te acercas a hablarle de Cristo. Y es muy probable que esa gente cuando a ti te ve, y te ve tan formal, y te vea haciendo cosas, ¿no? Primero, muy buenas para Dios, y que refleja a Cristo, y después te ve en otra condición, caído, transgredido, Dios puede hacer que esa persona anhele buscar el Dios que antes a ti te levantaba, que antes a ti te hacía que tú fueras alguien que a él le llamara la atención lo que tú eras, porque había algo especial, era la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, Dios hace resplandecer su rostro. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, por eso en la bendición sacerdotal del número 6, 24 al 26 dice, Jehová
haga resplandecer su rostro sobre ti. La presencia de Dios es tan real en tu vida que tú no lo puedes esconder. Es como Moisés, ¿no? Cuando descendió de estar 40 días, 80 días prácticamente, porque fue 40, después descendió y volvió a subir, bajó unos días y volvió a subir 40 días más. Cuando él ya tuvo que ponerse un velo, porque era tanto la manifestación de la presencia de Dios en Moisés que la gente tenía terror, porque la presencia de Dios era real, era la gloria misma de Dios en Moisés, y tuvo que ponerse un velo. Es decir, hay momentos en tu vida que tú vives en una dimensión que tú no eres ni siquiera perceptible de lo que tú muestras a los demás. Y esa gente que está en el pecado, que está en la inmundicia, que está en lo peor de lo peor, cuando te ve, anhelan y desean ser como tú, ser salvados, ser convertidos. ¿Saben? Y lo triste es que si tú y yo transgredimos y caemos y Dios nos saca de su camino, nos reprueba, no nos desecha, nos reprueba y nos pone ahí en disciplina o nos castiga por un tiempo, esas personas van a venir y tomar tu lugar. Esas personas que tú no considerabas que valían para nada, Dios los va a salvar y los va a convertir. Y van a tomar la posición que Dios a ti te entregó, la van a tomar y la van a hacer efectiva. Van a hacer posible que lo que Dios había planificado hacer a través de ti, esas personas lo harán. ¿Te imaginas? ¿No? Que un marca, un secuestrador, un hombre de lo peor, y que todo el mundo sabe lo que es, un día tú lo veas convertido y transformado por Dios. Y tú, reprobado. Y tú burlándote de él. Ahora, antes él se burlaba de ti. Y tú vas a ir, como dice en el Salmo 1, ¿no? Vas a burlarte de ellos, lo vas a escarnecer. Pero ellos no te van a tomar en cuenta. Por eso Pablo dice, mire lo que dice Pablo, Pablo era apóstol de los gentiles, Dios lo llamó para eso, para ser apóstol de los gentiles. Él era un judío de los judíos. Él era más recalcitrante que el mismo Jacobo. Bueno, pero Dios lo cambió y lo transformó de veras. Dice, porque yo a vosotros hago los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, mi pasión, mi entrega, mi sacrificio, mi todo es llevar el evangelio a los gentiles. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi sangre y hacer a salvo a algunos de ellos. Es decir, Pablo decía, yo quiero honrar el ministerio que Dios me ha dado. Cuando un gentil se convierte a Cristo, yo lo voy a formar en lo que a mí me compete, voy a trabajar con esa vida o con el grupo de gentiles hasta la medida en que ellos puedan por sí mismos ser auténticos y verdaderos hijos de Dios y que la gloria de Dios se manifieste en ellos. De tal manera que cuando un judío lo vea o un israelita lo vea, tenga celos, quiera convertirse también en un cristiano. Ese era lo que Pablo anhelaba y deseaba. Amados hermanos, nosotros, nuestro ministerio, nuestro andar cristiano provoca a celos o a envidia a la gente pagana, a la gente que está en el pecado, a la gente que no tiene esperanza, que está muerta en sus delitos y pecados. Se levantan y miran y desean, yo quiero ser como ese joven que tiene una identidad, que es un verdadero cristiano, que sabe por qué existe en esta tierra, sabe de dónde viene y sabe a dónde va, sabe que viene del pecado, pero que un día Dios lo convirtió y lo salvó y que ahora viene de Dios para ser el reflejo de Cristo, para mostrar la gloria de Dios a través de él, una vida cambiada y transformada. Sabe a dónde va, sabe que su existencia en esta tierra no es la razón de su existencia, sino la eternidad de vivir por siempre con nuestro Dios para siempre. ¿Esa es tu identidad realmente? Esa es identidad, amado hermano. Saber para qué estamos en esta tierra ahora, que somos salvos. Tú vives. Por eso dice el Señor,
¿Cuál es el principal y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos. ¿Amamos al Señor realmente? ¿Guardamos sus mandamientos? ¿Lo honramos a Él? Como decía el ejemplo, ¿no? Prefiero estar con mis amigos en cosas que no tienen trascendencia, que no tienen importancia, que estar en lo que Dios me ha llamado. ¿Te imaginas? A mí me dicen, el pastor, a ver, usted hoy día domingo nos puede acompañar, queremos que usted nos dé una conferencia el domingo de 2 a 4 de la tarde, tal tema. Yo en ese día tengo que predicar en la mañana, tengo que predicar en la noche. Digo, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que comer con mi familia, pues que mi familia es el único domingo, y este domingo nos vamos a reunir toda la familia. Y es el único momento. Si yo prefiero a mi familia, entonces mi familia es mi prioridad, pero no es cierto. Pero si yo le digo, no, sí, está bien, hermano, y yo hablaré con mi familia sabe, ¿no? Y si no aceptan, ya no es problema mío, pero yo sé en quién he creído, yo sé por qué existo en esta tierra, para qué estoy en esta tierra. Sé de dónde vengo y a dónde voy, ¿me entiende? Pero ¿qué pasó con el israelita? El israelita le daba más importancia a cumplir él las leyes, las ordenanzas, estatutos, pero no le importaba el prójimo. El prójimo que no era israelita. Por eso que el Señor le narra la parábola del buen samaritano, ¿no? Y le cuenta la historia de un hombre que había sido herido y que era un judío, ¿no? Y que pasa por ahí el sacerdote y no lo atiende porque tenía que ir a ministrar, ¿no? Pasa el levita y se aleja también, pero pasa un samaritano, se acerca, lo cura, lo venda, lo carga y lo lleva al mesón y lo deja, y aún deja el dinero, ¿no? Y cuando venga, si algo le debo, le voy a pagar, ¿no? ¿Qué está hablando ahí Jesús? Le está diciendo, le está respondiendo, ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo es esa persona. El samaritano sabía quién era su prójimo, pero tú, judío, tú que conoces la palabra, tú que lo sabes tanto, ¿no sabes quién es tu prójimo? Tenemos ese sentir cuando una persona, como cristianos que somos nosotros, de extender la mano, de ayudar a una persona que no es cristiana. ¿Estamos dispuestos a servir hasta desgastarnos totalmente a una persona que de repente nos va a pagar mal por bien? Es decir, le hemos hecho el bien y nos paga con mal. Pero como tú estás haciendo la obra, a ti no te importa si te paga bien o te paga mal. A ti lo que te importa es que es tu prójimo y lo amas. Puede ser que el día de hoy tú le hagas un bien y mañana más tarde te pague con el mal. Pablo dice que nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Puede ser que y te paga con mal, y tú le vuelves a hacer un bien y te vuelve a pagar con mal. Hasta que un día, ese hombre perverso, malo, que te hacía y aún hasta te difama y te injuria y cuantas cosas más. Pero un día ese hombre, tu acción de tanto amor hacia él, le trae celo y envidia y puede decir, yo quiero ser como ese hombre. Mira, cuántas maldades, yo sé, le he hecho mal, yo sé que le hice mal, yo estaba ahí, me deleitaba cuando le hacía el mal, pero él siempre me respondía con bien. Siempre me mostró su amor, el amor, y ahora entiendo que ese amor no era él, es el amor de Dios. Yo quiero ser como él. Y te envidia y deseas ser como él, como tú. ¿Me entiendes? Eso es la enseñanza que Pablo nos está enseñando en esta noche. ¿Tu identidad es cristiana? No, los eventos poco o nada hacen. La iglesia está llena de eventos, hermano. Hay iglesias que viven de evento en evento. Domingo a domingo es un evento. Son pocas las iglesias que van detrás de la palabra de Dios el día de hoy. Por eso el mundo está como está, hermano. Por eso el mundo está perdido. La iglesia, hace muchos años decía Maurice Cerulo, un evangelista, creo que no sé si todavía sigue vivo, si está vivo, está muy anciano. Él decía,
que las cosas que suceden en la iglesia es lo que sucede en el mundo. El mundo está como está porque nosotros estamos mal como iglesia, hermano. Porque hemos perdido mucho la identidad. Pensamos que somos cristianos, pero no estamos viviendo como cristianos. No estamos mostrando ese amor que cause celo o envidia a un pecador o a un mismo judío, hermano. A un mismo judío, de repente acá no sabemos, en la comunidad de Pachacamay, unos cuantos judíos, y nos puedan ver tanto a la pasión, el amor, la entrega como Pablo. Mira, Pablo decía, mira lo que dice Pablo, porque yo a vosotros hablo a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a lo de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo decía que el testimonio de Cristo en mi vida pueda hacer posible que ellos se salven. Y que yo convoque ¿a qué? A lo que dice aquí en esa plena restauración, en esa manifestación, porque lo que Pablo está hablando, que un día los gentiles, los judíos se van a convertir, los israelitas, que son los judíos del día de hoy, se van a convertir, y va a ser tan gloriosa la conversión de los israelitas o judíos, que nuevamente los gentiles que somos nosotros vamos a recibir una bendición poderosa. Es decir, gracias a la defección en la providencia de Dios, la defección de los judíos o israelitas, los gentiles ahora han tomado la posición a través de la iglesia. La iglesia va a seguir caminando y un día Dios algo glorioso va a hacer. Y esto va a provocar a celos y los israelitas o judíos se van a convertir. Y va a ser tan gloriosa la conversión de ellos que van a afectar, nos van a volver a afectar, pero con una grandeza mayor todavía. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice, por lo menos yo quiero colaborar con algunos judíos que se conviertan, porque estoy honrando el ministerio que Dios me dio a los gentiles, de predicarlo a los gentiles. Mire, el anhelo, la visión de futuro que él tenía. ¿Cuál es la visión de futuro? Bueno, nosotros, el otro día estaba con mi esposa y tengo una sobrina, ¿no? Que Jenny la conoce porque ha sido su maestra. Es una jovencita, ella tiene bien jovencita, ¿no? Y ha tenido sus cosas ahí. Y ella es doctora, hermano, doctora en nutrición, es decir, pero su vida es una vida no es muy agradable porque ella vive para complacer a su madre. Mi hermana es muy posesiva. Tengo hermanas que son muy posesivas. Tengo otra hermana mayor que tiene un solo hijo, también que está estudiando doctorado en biología y soltero. Las dos, ella también es soltera, pero tiene su hijo. Cuando no hay sentido de vida, tú puedes tener todo eso, hermano, pero eso no te va a llenar. Nada de este mundo te va a llenar, hermano, nada, escúchalo bien. Nada te va a llenar. El único que te puede llenar es Cristo. Cristo te puede llenar. Y llenar de tal manera que tu vida en Cristo sea tan poderosa que tú puedas llegar a ser un excelente profesional de lo mejor. En el lugar donde estés, des testimonio. Y pueden decir, yo quiero ser como ese muchacho, yo quiero ser como esa jovencita, yo quiero ser como ese joven, yo quiero ser así. Y cuando te comiencen a ver, van a encontrar que tú eres lo que eres porque eres un hijo de Dios. Y que tengan celo, y que tengan envidia, y que quieren ser, y que al final, para llegar a ser como tú, ellos tienen que convertirse a Cristo. No que tú le decís, no, mira, andas esto, acá postula acá, y este es el secreto para que tú llegues a hacer primero tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, tu PhD y todo lo demás. No, que tú le digas, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios me ha dado un ministerio. Este es el ministerio. Que sea un buen profesional. Que el nombre de Cristo sea glorificado y engrandecido. Aleluya. ¿Entiendes, amado hermano? Si entendiéramos esa gran verdad. Por eso dice en el 15. Porque si la exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, Pablo está diciendo, gracias a la exclusión de los judíos o israelitas,
La gente que estaba en el mundo al día de hoy, por el mensaje de Cristo y la salvación de Cristo, solamente los salvos a través del mensaje de la cruz de Cristo pueden ser salvos. Pero Pablo dice, sino vida dentro de los muertos. En Ezequiel 37 se habla, Dios le manda a Ezequiel, le dice, va a un cementerio gigantesco de huesos secos. Huesos blancos, pero blancos secos. Y el Señor le dice, profetiza. Y él le dice, profetiza, ¿qué? A esos huesos. No sé si usted una vez ha visto huesos, ¿no? Cuando yo era bien travieso cuando era niño, ¿no? Niño y adolescente, ¿no? Recorría todo mi pueblo, hermano. Y en unos lugares había, una vez llegué a un sitio, que ahora es La Guada, creo que ahí ya se está levantando un pueblo que el pastor Garro está predicando, se llamaba La Guada. Ahí una vez comenzamos a desenterrar con nuestra mano y encontramos unos huesos, pero secos, blancos, así, blancos, quebrados, así como con esto, ¿no? Así estaba llenecito ese cementerio de huesos. Miles de miles, hermano. Y el Señor le dice, profetiza. Y dice, ¿qué tienes? Y él al final le hace caso. Y comienzan a sonar, comienzan a sonar, ¡plum! Se forman esqueletos, ¿no? Puros esqueletos. Profetiza, le dicen, ¿no? ¡Plum! Ahora comienza ya esos huesos a tomar músculos, tendones, y después comienzan a tomar ya forma de cuerpo. Y al final profetiza y se levantan. Muchos judíos el día de hoy están así como esos huesos secos, porque pueden, hermano, ellos son perfectos. No sé, acá nadie ha trabajado con gente judía, pero los judíos en la Pascua judía, hermano, ellos celebran todas las fiestas. Pero todos son ritos y ritos y ritos, que en lugar de acercar a Cristo, lo alejan de Cristo. Dios lo ve así, huesos secos, secos. ¿Te imaginas que un día el Señor mira a la iglesia de Pachacamá y mira acá? Uy, ¿qué pasa acá? Él no, y de repente no estamos como Dios quiere que estemos, y Él va a mirar un cementerio de huesos secos, blancos, pero blancos. Y nosotros estamos bien creídos que somos iglesia del Señor, pero estamos más muertos que, ya no apestamos a muertos, sino huesos secos, secos. Y el Señor dice, profetiza. Yo quiero darle vida nuevamente a la iglesia de Pachacamá, porque no están cumpliendo su rol. ¿Tú tienes vida realmente? Hay algunos que solamente son sabáticos nomás, ¿no? Los sábados, no, ellos piensan que no sé, algunos creen la idea de que el culto, la iglesia existe solamente los sábados y Dios existe solamente los sábados. Bueno, Dios existe todos los días y la iglesia es todos los días. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Pero cuando vienes aquí, es parte de. Dios nos ayude, hermano, pero acá dice, Pablo dice, si vida dentro de los muertos. ¿Cuánta gente hay muerta en sus delitos y pecados el día de hoy? ¿Cuántos huesos secos hay en muchos movimientos religiosos cristianos? Hay muchos, hermano. Y se necesita predicar la palabra profética. Y si tú estás aquí y no tienes vida, no tienes pasión, a ti te importan más las cosas del mundo. Como dije hace un momento, tú decides. Eres maestra de escuela bíblica. Eres ministro de alabanza. ¿Qué más hay? Eres ujier. Y tienes un compromiso en el reino de Dios. Te has comprometido y le dices, Señor, yo voy a servirte. Y tienes un compromiso en el mundo. Aún hasta con tu familia. Si tú siempre decides por tu familia y siempre decides, te digo en esta noche que eres un hueso seco. Seco, pero seco de veras. Pero si tú decides siempre por Cristo, tú tienes vida, la vida de Dios. Y tú puedes hacer posible que estos amigos cristianos que están contigo, y pueden ser los que están aquí con la iglesia, y tú sabes cómo son los jóvenes, y tú sabes cómo piensan, tú puedes ser el instrumento de Dios, que estos que están muertos puedan llegar a la vida y tengan envidia un día de que yo quiero ser como ese joven. Mira, cuando toca la guitarra o cuando enseña, los niños se quedan. Los niños se quedan así y se imaginan. Es decir,
tienes tanta narrativa, vienes de la presencia de Dios cuando enseñas la palabra, que los niños se quedan, ¿qué televisión, ni 3D, ni 4D? En su mente, ellos captan el pensamiento y aún entienden con claridad la clase que tú les has dado. Y esa clase le marca para siempre. ¿Eres esa maestra? ¿Eres ese maestro? ¿Eres ese predicador? ¿Eres que cuando estás en el ministerio de alabanza, los niños quisieran tocar y cantar como tú lo haces? Si eso no estamos provocando a celos, no estamos provocando envidia santa el día de hoy, estamos mal como iglesia y como jóvenes. Por eso que Pablo termina diciendo, si las primicias son santas, también él es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Está diciendo, si unos cuantos de ustedes están haciendo las cosas correctamente, están provocando a celo, están provocando envidia, están provocando ese celo y esa envidia santa que quieren ser como tú, unos cuantos, estamos bien. Pero si ninguno de nosotros provocamos, ni siquiera el hermano Rosario, ni los que suben a predicar, a enseñar, a ministrar, necesitamos arrepentirnos y volver al Señor, amado hermano. Necesitamos arrepentirnos y volver al Señor porque no estamos haciendo las cosas correctamente. A Dios jamás se le da lo último, nunca. Si tú le das lo último, estás transgrediendo contra Dios, porque a Dios se le da lo mejor de lo mejor, porque es de Él, a Él le pertenece. Tú lo mejor de lo mejor no es tuyo, es de Dios, Él te lo ha dado a ti. Y Él quiere que en tus manos prospere y bendiga. El mensaje se llama la cadena de las bendiciones. Si tú eres afectado por Dios y puedes producir envidia y celos a otros, esa persona se va a convertir tarde o temprano. Y ese también va a ser lo mismo, va a provocar a celo y envidia a otros y así seguirá la cadena y seguirán convirtiéndose. Dios nos ayude a entender esto. Padre, te doy gracias. Señor, Pablo amaba a sus paisanos, a sus connacionales, a los israelitas. Él quería que sean salvos, Señor. Y él entendió que cumpliendo a cabalidad el ministerio de los gentiles, tú a través de él podrías llamar a celo, a envidia santa, Señor, para que ellos volvieran a ti, Señor. Igual nosotros, si hacemos lo que tú nos has entregado en nuestras manos, el ministerio, el servicio, Señor, lo hagamos tan apasionadamente como Pablo lo hacía o como Jesucristo lo hacía aquí en la tierra, Señor. Provoquemos a celos, a envidia, aún a los pecadores, aún a aquellos que no tienen esperanza, pero que cuando nos puedan ver, Señor, como luz, como sal, ellos puedan anhelar y ser un día y decir, yo quiero salir de esta condición de drogadicto, de pecador, de delincuente, de depravado, de mentiroso, de estafador. Quiero ser salvo y quiero ser como ese hombre, quiero ser como esa mujer, quiero ser como ese joven, quiero ser como esa joven, Señor. Yo sé que si tú vivimos en la dimensión que tú quieres que vivamos, podemos llegar a ese nivel. Gracias, Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Quién vive, amados hermanos? Levántate, amado hermano. Cristo viene pronto. Amén.